Bueno, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Buenas tardes, Samantha, Norali, Raimundo. Muchísimas gracias, de verdad, por darnos la oportunidad de esta primera charla internacional a Entenem Santa Coloma. La verdad es que para nosotros es importantísimo conocer las diferentes realidades de países a los que queremos mucho, como es México, y darle las gracias, que no está aquí en esta pantalla, pero darle de entrada las gracias a Mauricio por haberlo coordinado todo, por haber estado tan solícito, tan amable y tan efectivo en poder organizar esta charla. Así que, bueno, Samantha, Norali, Raimundo, ¿cuál de vosotros, los tres sois de la coalición mexicana LGBTI más? Creo que lo he dicho, creo que no me he dejado ninguna letra. Y si me he dejado alguna letra, que me perdone esa sigla, pero yo creo que las... Así que no sé quién de vosotros pues nos puede explicar en qué consiste esta coalición, para que todos los que nos están viendo pues sepa un poco el trabajo que lleváis a cabo en México. Así que quien quiera, adelante quien quiera. Samantha, a Raimundo le encanta hablar. A ver. Venga, Norali, adelante. ¿Yo? Ok, bueno. Sí, no, pues bueno, en la coalición mexicana LGBTI+, incluso recientemente ya estamos en esta fase, de planeación estratégica, etcétera. Pues somos una coalición que incluye, válgame la redundancia, a más de 200 activistas alrededor del país, todos pues con el mismo fin, ¿no? De hacer un frente colectivo en la lucha en pro de los derechos humanos, pues, de nuestras poblaciones. ¿Y desde cuándo estáis constituidos, más o menos? ¿Desde cuándo existe esta coalición? De hace 3 años. 3 años, sí. Bueno, oye, pues yo pienso, no sé si estaréis conmigo, no sé si estaréis en esta misma situación que estamos viviendo en España, que ahora pues casi todas las ciudades tienen o pequeñas capitales, incluso pueblos ya tienen su propia asociación LGTBI. Lo hablábamos antes en privado, lo hablaba también con Samantha antes. No sé si el hecho, y empiezo así ya, para hablar ya a saco con el tema. No sé si el hecho de ser cada vez más visibles y el crear estas asociaciones conlleva que aumente también la violencia contra las personas LGTBI en nuestras sociedades. He leído que de 2015 a 2019, en el caso de México, y al menos que esté contrastado como violencia LGTBI-fóbica, se contabilizan 441 personas, de las cuales, pues fíjate, el 55%, es decir, más de 60 personas son mujeres trans. No sé si el hecho de ser cada vez más visibles, si pensáis que por esa visibilidad nos está, en cierta manera, perjudicando. Bueno, si me permiten, como comentaba Sam, me gusta mucho hablar. Primero agradecerles la invitación a nombre de la Coalición Mexicana LGBTI+. Como comentaba bien Norali, somos una organización de organizaciones que aglutina a más de 200 OSCs y activistas que estamos distribuidas en las 32 entidades que conforman el Estado mexicano. Entonces, efectivamente, como bien comentas, ya tenemos organizaciones LGBTI prácticamente en todo el país, en todos los estados del país, en buena parte de las ciudades más importantes de México. Y la coalición justamente surgió hace 3 años en un esfuerzo de coordinarnos, ¿no? De buscar un esfuerzo común, un trabajo común, de ir impulsando juntas y juntos la agenda de los derechos humanos de nuestras poblaciones. Coincido contigo, creo que después de una década, 15 años tal vez, de avances muy importantes en materia de derechos humanos, en términos sobre todo jurídicos, hay que recordar que la Ciudad de México fue la primera ciudad de América Latina, mejor dicho, de todo el continente americano, que logró
formalizar el matrimonio igualitario y también dio pasos importantes en cuanto a la adopción de personas por parte de personas LGBTI. Sin embargo, después de 15 años de avances en términos jurídicos muy importantes, vino una suerte de intento de contrarreforma de los grupos ultraconservadores, que como en España, también en México tienen presencia en todo el país, están claramente financiados, incluso desde el extranjero, están bien articulados y lo más preocupante para nosotros, tienen incluso ya un partido político, algo parecido a lo que pasa en Brasil, por ejemplo. Y aquí en España también. Exacto. Bueno, en España tienen a Vox, ¿no? Que es una expresión de ultraderecha. Acá tenemos igual el partido Encuentro Solidario, se llama, que es un partido vinculado a las ideas evangélicas y que tiene una agenda claramente antiderechos, que no solamente buscan boicotear o detener el avance en términos jurídicos, sino revertir lo que se ha logrado a nivel nacional. Hay temas que nos importan y que nos preocupan, que están impulsando esos grupos antiderechos, como el PIN parental, que también es una importación de Europa, por cierto, incluso se importaron el mismo nombre que tienen en España. Os traemos lo peor siempre. No, también hay cosas buenas de España, muy buenas que están en España, pero bueno, este en particular lo trajeron los grupos de ultraderecha que hoy por hoy estamos combatiendo estos intentos de reforma desde la coalición mexicana LGBTI. Y bueno, yo creo que más que la visibilización, creo que visibilizarnos es importante y creo que tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que seguir trabajando desde la sociedad civil. Sin embargo, bueno, claramente los avances han provocado, insisto, esta reacción de los grupos justamente reaccionarios, de los grupos de ultraderecha, y estas reacciones pues también traen como consecuencia la violencia. Creo que es importante recordar que la violencia contra nuestras poblaciones pues, tiene un mismo origen, que es la falta de educación, la falta de información y en consecuencia la discriminación. En México, desgraciadamente, según la última encuesta nacional sobre discriminación que realiza el INEGI, que es el organismo público mexicano que se encarga de la estadística, 1 de cada 2 mexicanas y mexicanos han sido o hemos sido víctimas de discriminación durante nuestra vida. Cualquier clase de discriminación, desde microdiscriminaciones hasta la versión extrema, que es justamente la violencia y, bueno, claramente los crímenes de odio que nos preocupan particularmente. Por ejemplo, yo soy parte también de otra organización que es el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Y en el observatorio hemos identificado, por ejemplo, que en 2019 fue el año más violento para nuestras poblaciones. Hoy por hoy, la violencia, los crímenes de odio son un tema que nos preocupan enormemente, particularmente los transfeminicidios. Y bueno, evidentemente todo eso tenemos que atacarlo a través de políticas públicas. De ahí la importancia de la incidencia que hacemos de la coalición con las y los aliados en el sector público. Precisamente hablábamos antes y hablaba yo con Samantha de esas noticias que nos llegan, que es triste porque normalmente no llegan las buenas noticias, llegan siempre, no sé por qué, llegan siempre las malas noticias primero, pero sí que es verdad que nosotros, no sé si será real o es que solamente nos filtran las noticias que quieren que escuchemos, pero sí que tenemos como la sensación de ese incremento de los transfeminicidios en México, sobre todo en un par de zonas nos comentaba Samantha que había un repunte, que se estaba complicando el tema y que, bueno, no sé cómo lo valoráis. Si esas noticias que nos llegan realmente son reales, es lo que, bueno, nos llegó, de hecho, el caso de esta doctora mientras que estábamos en pandemia, que desapareció en Ciudad de México y la encontraron 10 días después en el estado de Morelos. Entonces, no sé qué nos podéis decir de este tema, Samantha. Si quieres tú, ahí te tienes que quitar te tienes que dar al micro. ¿Estás sin micro? Activa tu audio, Sam. Ahora, vamos. Espérenme. No, ahora, ahí está, a ver. Ahí está. Ahora. Todo en orden. Perfecto. Soy guapa, pero soy un poco lenta en esto de las redes, pero aún así les voy a dar la información. Según la OEA, desde el 2015 se han reconocido 4.703 personas asesinadas por identidad de género en México.
Algo que decía ahorita Mauricio muy interesante, él pertenece al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Población LGBT y justamente dentro de las cifras que manejan en este observatorio, en México el 44.5% de los crímenes de odio son hacia las mujeres trans. Entre los estados que más tienen este problema están justamente Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Chihuahua y Ciudad de México. Lo que estamos viviendo ahorita en México es duro, sobre todo para los estados de Veracruz, que en agosto, si no me equivoco, fueron 17, 18 asesinatos a compañeras trans. Ahorita Chihuahua, en este mes de septiembre, es quien va muy, muy fuerte con los temas de asesinatos a compañeras trans. Es triste lo que pasa, de verdad, y peor aún es que en México los crímenes de odio no están tipificados. Entonces, lo que estamos haciendo en algunos estados, por ejemplo, Ciudad de México, que tiene ya tipificado el transfeminicidio, Morelos, que es donde yo radico, en Morelos logramos, por ejemplo, la tipificación de los transfeminicidios como feminicidios. Y justamente bien lo decías, lo de la doctora Elizabeth Montaño, que fue algo que tenemos una vinculación muy cercana con la fiscal especializada en feminicidios y ellos siguieron su línea de investigación hasta donde sabemos, y lo digo así tal cual porque lo dijo públicamente la fiscal, es que la línea de investigación hacia donde iba más encaminada lo de ella es que era un suicidio, no un transfeminicidio, pero esto no deja de lado que Morelos sí ha tenido transfeminicidios, al igual que todo el país. Es triste que nuestras autoridades no se enfoquen justamente en estas agravantes que se pueden tener por la forma. A mí me duele y lo voy a hablar particular en Morelos. Morelos, ahorita estamos justamente luchando para que salga la primera sentencia contra un crimen feminicida a una compañera trans. Le dieron 10 martillazos en la cabeza. La gente debe de sensibilizarse. A nadie le deben de quitar la vida. Pero lo peor que pasa en nuestras poblaciones es la forma como vienen a matar a las personas de la población LGBT. Eso sería algo que tenemos de verdad que sensibilizar a la sociedad. Somos parte de la sociedad, entonces tendrían que entender esto. México, a nivel mundial, somos el segundo país justamente en asesinatos a personas trans. Estamos por abajo de Brasil. Qué triste que estamos encabezando estas listas, pero fuera de que sea para tener estos derechos, no los tenemos para eso, sino los tenemos de la manera negativa, que son los transfeminicidios. Claro, precisamente leíamos que con el asesinato de Jonathan Franco no existía un protocolo, ¿no? Espera, que Norali quería hablar. Espera. Sí, yo quisiera también abonar algo a este tema de los crímenes de odio. Definitivamente el ser mujer en México se ha convertido en un riesgo, ¿no? Frente a una sociedad heteropatriarcal, hegemónica, normativa. Si bien la población trans es la más afectada, pues nosotros las lesbianas la verdad que estamos muertas en vida, ¿no? Porque somos invisibilizadas. Ese es uno de los principales problemas que tenemos como población lésbica. Sin embargo, no significa que no haya estadísticas. Hay muy pocas estadísticas sobre crímenes de lesbianas. Pero en lo que va de este año van 2 y efectivamente son de Veracruz. Y hay una nota periodística del medio Plumas Libres que podemos encontrar en la web y cita que familiares de las víctimas indicaron que una de ellas tenía problemas con su expareja hombre. Posiblemente sea de ahí de donde vino el problema, pues no le gustó que su expareja anduviera con otra chica. Nada más quería abonar esto. Y precisamente en lo que se refiere a eso, leíamos, ¿no? Lo del asesinato hay cosas que me quedan así como, se lo comentaba Samantha, vosotros tenéis como una reputación muy diferente en cada uno de los estados. Yo os prometo que me he intentado informar de qué legislación, pero me he sentido tremendo porque me parecía como que cosas ya estaban avanzadas y luego pensaba, y luego leía, no, esto solamente es no sé, y decía, Dios mío, o sea, no hay leyes estatales, no hay,
o de momento no hay una proyección de ley estatal que recoja todos esos avances a los que han llegado algunos de los estados. Pero sí que leía que con el asesinato de Jonathan Santos no existía realmente un protocolo como un asesinato por motivo de odio, ¿no? Que se inició precisamente una investigación por feminicidio por su orientación sexual. Eso hizo estallar las redes, de hecho, y también en algunos artículos que he leído en cuanto a estas agresiones, ponía que era muy complicado llegar al fondo de estas investigaciones. En esto, Ray, yo creo que tú nos vas a poder decir hasta donde puedas leer, porque yo tampoco te quiero meter en ningún lío, ¿eh? No. Pero decían que el personal de juzgados, el personal de policía, el personal de fiscalía, que tenían esas mismas, ¿cómo te diría? Esa misma cultura, digamos, LGTBI-fóbica, y les costaba mucho tomarse este tipo de agresiones mínimamente en serio, porque algunos de ellos incluso hasta eran partidarios de esas agresiones. Yo sé que te meto en un lío con esta pregunta, o no sé si te meto en un lío, pero me gustaría que nos pudieses comentar. No me haces ningún lío, al contrario, me da gusto que la plantees. Creo que el activismo, o quienes estamos en el activismo, tenemos que ser combativos, valientes, resilientes, precisamente para afrontar el contexto en el que vivimos. Como bien señalas, México es una república federal, entonces, como tal, cada estado tiene, por ejemplo, su código penal o su código civil, etcétera, ¿no? Hay delitos del fuero federal y delitos del fuero común, que le tocan a los estados de la república. Y esto nos lleva a una serie de complicaciones, efectivamente, y de omisiones por parte de las legislaturas locales, sobre todo. Te comento, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, como una ejemplificación. Si bien a nivel nacional el tema está absolutamente resuelto, porque ya hay una jurisprudencia de la Suprema Corte y además, por supuesto, hay una serie de compromisos que México ha suscrito en el ámbito internacional. Desafortunadamente, todavía hay 13 estados del país que sistemáticamente han ignorado la jurisprudencia de la Corte, han ignorado las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han ignorado lo que establece como tal nuestra Constitución Federal de la República, y que siguen sin homologar o sin armonizar, actualizar sus códigos locales en materia de matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si una pareja LGBT se quiere casar en un estado donde no esté homologado el Código Civil, tienen que acudir a la justicia federal, un amparo ante el Poder Judicial para poder casarse. Esto es un trámite que evidentemente es discriminatorio y contra el cual estamos peleando. Ahora, en cuanto al tema de crímenes de odio, que coincido con Sam y con Orali, es el tema que más nos preocupa, evidentemente es la forma más extrema de violencia contra nuestras poblaciones, que se ha ido visibilizando más en los últimos años. Yo estoy seguro que es también consecuencia de este discurso de odio, de estas campañas de odio que han enarbolado los grupos antiderechos, sobre todo en los últimos 5 años, como una reacción a los avances que logramos en la primera década de este siglo. Hay un gran problema, como bien comentaba Sam. En los códigos penales locales no está tipificado, no existe el delito como tal de crimen de odio. Entonces, ¿qué pasa? Porque si matan a una persona de nuestras poblaciones en algún estado del país, la autoridad judicial, perdón, me están aquí boicoteando los grupos antiderechos, la autoridad judicial lo procesa como un homicidio doloso. ¿Y esto qué genera? Pues genera que no haya estadísticas, que no haya un número oficial, digamos, de crímenes de odio. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, del que formo parte, o en otras organizaciones como Letra S? Lo que hacemos es tratar de dar seguimiento, pero sobre todo en la prensa. Son análisis hemerográficos para saber más o menos cómo están, qué casos tenemos en los estados de crímenes de odio. Pero insisto, es información de prensa, que muchas veces la prensa tampoco publica esta clase de delitos, sobre todo cuando se trata o cuando afectan a personas no tan públicas. Pero el tema de fondo es que no están tipificados en los códigos penales y en consecuencia no hay una estadística oficial desde el Estado mexicano sobre cuántos crímenes de odio hemos tenido en los últimos años. Lo que tenemos todo es a partir del esfuerzo hemerográfico de investigación de las organizaciones de la sociedad civil.
Y bueno, otra vez, todo esto, reitero, tiene un fondo común desde mi punto de vista, que es la discriminación y la discriminación institucional. En el caso de los crímenes de odio, sí existe un protocolo de actuación a nivel nacional para todos los delitos que involucren a personas LGBTI. Sin embargo, aunque el protocolo existe a nivel nacional, otra vez volvimos a tener un problema. Muchos estados no lo están aplicando en el ámbito local. Entonces, estamos en este constante devenir, en este constante debate, en esta constante lucha, sobre todo en los estados con gobiernos más conservadores, en donde sistemáticamente se nos sigue invisibilizando. Y como te hablo de crímenes de odio, o te hablo de matrimonio igualitario, te puedo hablar de todo lo demás. Solamente 10 estados del país han avanzado, por ejemplo, con leyes que le garantizan algo tan elemental como el derecho a la identidad de las personas trans. Son muy pocos los estados que han avanzado con la constitución local de organismos que atienden y combaten la discriminación. Hay un organismo nacional, el CONAPRED. Sin embargo, incluso el CONAPRED, que es un organismo que está funcionando muy bien desde mi punto de vista, con temas que hay que resolver, por supuesto, este gobierno federal, el actual gobierno, que paradójicamente es de izquierda, pareciera que no le da mucha importancia al CONAPRED. Lleva varios meses sin titular. La última titular renunció y no ha nombrado titular. Entonces, si te sirve de consuelo, nosotros también tenemos un gobierno de izquierda que no quiere aprobar la ley estatal trans. O sea que esto de los gobiernos de izquierdas al final se mide por la cantidad de votos que les puede costar el aprobar o desaprobar o guardar en un cajón una ley y olvidarse de ella. Si el coste de votos es superior a lo que puedan tener ellos estimado, desde luego, por mucho que sea un gobierno de izquierdas, igual que si fuese un gobierno de derechas, no lo van a llevar a cabo, porque ya últimamente yo creo que todo se mide por un coste de votos y no por otorgar los derechos plenamente reconocidos, sobre todo en el caso de las personas trans aquí en España, que sería hora ya de que tuviesen una ley específica. Pensábamos que con un gobierno de izquierdas, como tú dices, porque confías que un gobierno de izquierdas pueda llevarlo adelante, y al final nos hemos llevado el chasco de que un gobierno de izquierdas precisamente son los primeros que están criticando ahora esa ley estatal en cuanto a la autodeterminación de género. No sé si allí el tema de la autodeterminación de género está más o menos regulado o solamente en algunos estados, o existe alguna ley estatal que lo regule. Samantha, ¿tú nos puedes decir más o menos? Claro que sí. En este caso, solamente 9 estados son los que tienen identidad de género. En noviembre del 2014, la Ciudad de México fue la primera que logró esta identidad jurídica. Después de esto, es curioso, el 14 de febrero del 2019, la Cámara Baja, los diputados justamente federales, en un exhorto a los 32 estados, solicitan que se legislen matrimonio igualitario y el tema de identidad de género. Eso está publicado en la Gaceta Oficial, pero curiosamente los estados no han hecho caso, y en ese proceso del 14 de febrero al 2019 a lo que estamos hoy, septiembre 2020, nada más 5 estados lograron hacerlo. El día de hoy podemos decir que para México como país, 9 estados son los únicos que tienen identidad de género. Norali, ¿nos pedías una palabra tú también? Ahorita te comentaba algo en lo que tú comentabas, pero no, nada que ver. Bueno, pero comenta lo que... No te limites, Norali. No, este tema yo creo sí es un tema más de mis compañeros por el hecho de que, como cuando dicen que las personas que viven con VIH tienen más derecho de hablar sobre sus temas, porque lo viven, yo creo que ellos fueron los indicados y hablaron muy bien. Pero puedes hacer aportación. Sí, claro, nada más una aportación. Ahorita voy a tocar tu tema también en otro tema, no te preocupes. Ok. Y en cuanto, porque me he ido al tema de la ley del gobierno de izquierdas, pero Ray, en cuanto a ese activismo que lleváis a cabo, tanto Norali como tú, como todas las compañeras de la coalición, ¿os es fácil el día a día? ¿Os es fácil el día a día del activismo de la LGTBI en México? ¿Sentís el apoyo de la institución? ¿Sentís el apoyo de la población? Mira, qué bueno que lo mencionas, porque
un tema central de la coalición es justamente visibilizar el activismo fuera de la Ciudad de México. En México, como en España y como cualquier país grande, hay muchas realidades que se contraponen incluso en ocasiones, ¿no? Tenemos estados que son profundamente conservadores, con una tradición muy conservadora, donde ser activista es literalmente poner la vida en riesgo. Hay que decirlo con todas sus letras. Si bien en la Ciudad de México, en algunos otros puntos del país más progresistas se han logrado avances muy importantes, también hay que reconocer, la Ciudad de México tiene identidad de género, tiene matrimonio igualitario, tiene adopción LGBT, están avanzando también ya con la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión. En fin, es una ciudad claramente progresista. La realidad es que en otros puntos del país, o gran parte del país, la realidad es completamente distinta. Como comentaba bien Samantha, la gran parte del país sigue sin reconocer y sigue con un enorme prejuicio, particularmente en lo que toca a la identidad de género. Seguimos sin avanzar todavía en 3 estados con el asunto del matrimonio igualitario. Y el tema de las terapias de conversión, creo que es muy importante también plantearlo, porque les doy una primicia, justamente en el Senado de la República es muy probable que la próxima semana se esté votando la prohibición a nivel nacional, aquí sí a nivel nacional, de las mal llamadas terapias de conversión. Ya está la iniciativa presentada en el Senado de la República y ojalá que pueda transitar. Sería un aporte importante de México en la materia. Sin embargo, otra vez con tu pregunta, por supuesto que ser activista es un reto en México, como en gran parte del mundo, sobre todo ser activista en estados conservadores, en estados donde la violencia contra nuestras poblaciones es cotidiana. No solamente es un reto, sino también es, insisto, una amenaza cotidiana a nuestra integridad. Entonces, también por eso nació la Coalición Mexicana LGBTI. Nació para visibilizarnos, nació para coordinarnos, nació para trabajar juntas, juntos, juntes, y también nació para acompañarnos y cuidarnos mutuamente. Desgraciadamente, y lo digo con todas sus letras, en este gobierno federal de izquierda o supuestamente de izquierda, no estamos recibiendo el respaldo que hubiéramos esperado. Más aún, vemos a un jefe del Estado mexicano muy cercano a las iglesias evangélicas, tal vez bajo una premisa de votos, como bien lo señalabas. Incluso en la campaña, fíjate, el presidente actual se le ocurrió decir que iba a consultar sobre nuestros derechos, iba a hacer una consulta sobre matrimonio igualitario, sobre identidad de género. Desgraciadamente no lo ha hecho, pero tampoco ha habido un empuje importante de su partido. Hoy hay que recordar que en ambas cámaras del Congreso el gobierno actual, el partido del presidente Morena, tiene mayoría absoluta. Si quisieran avanzar, ya lo hubieran hecho. No lo han hecho y esto es un claro ejemplo de que también hay izquierdas conservadoras como las que tenemos hoy en México y no sé si también en España. También en España también. Es una izquierda cada vez más centro y a veces de centro ya va también para escorada a la derecha. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y al final tenemos las instituciones que votamos. No hay que creerse nunca las promesas electorales porque sabes que no van a llegar a ningún sitio. O sea que, bueno, en fin. En ese sentido, Norali, yo no sé si tú podrías, como activista y además lesbiana, que es que dentro de lo que es todas las siglas, quizás en determinados momentos, yo pienso que ahora ya no, o al menos en España, la visibilidad de la L es cada vez más grande, pero no sé allí en México si el activismo siendo lesbiana todavía, por el hecho de ser mujer además, se complica todavía más. No, bueno, pues aquí en México ser mujer, como hace rato comenté, pues se ha vuelto un riesgo, ¿no? Y sí hay algo muy peculiar, hay un tema muy especial en donde nosotras las lesbianas pues padecemos, ¿no? De discriminación y que es la discriminación laboral, por ejemplo. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Discriminación hacia Personas LGBT, que fue elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acá en México y una fundación denominada Arcoiris, efectivamente las mujeres lesbianas somos quienes con más frecuencia hemos tenido que ocultar nuestra orientación sexual para obtener o mantener nuestro empleo. Y el 29% de las mujeres trans, porque no dudo y muchas hayan
pues sido identificadas como lesbianas, pues afirman haber tenido dificultades para encontrar trabajo, se encuentran trabajos con salarios precarios, que las mujeres sí están bien, que somos lesbianas. Incluso se nos cuestiona pues sobre nuestra identidad, nuestra preferencia sexual, en fin. La raíz, yo creo, de todo esto pues es la división del trabajo que culturalmente pues la hemos venido trayendo, ¿no? A nosotras las mujeres nos asignan roles pues reproductivos, productivos o de gestión comunitaria, teniéndolos que desempeñar de manera simultánea o a la misma vez, ¿no? Cuando a los hombres les asignan roles productivos y de políticas comunitarias y solamente con que se enfoquen en uno solo, con ese rol ya pueden ser suficientemente reconocidos y remunerados. Yo creo que ya es justo que las empresas o los empresarios o las instituciones que abren estas vacantes a la inclusión, pues lejos de ver una orientación sexual o identidad de género, vean las capacidades que como mujeres tenemos y pues que estamos listas y preparadas, ¿no? Para gozar de estos puestos de autoridad. No, hombre, y si queremos un puesto de autoridad o un puesto laboral alto, pues ahí sí que se complica el asunto, porque ahí ya entra un tema más profundo contra el patriarcado y pues es algo más complicado, ¿no? Porque creen que les estamos quitando pues el poder. En cuanto a lo laboral, también, Sammy, el 90% de las mujeres transexuales en México, 90% están en situación de desempleo. Esto según la misma estadística que yo para que veáis que he hecho los deberes, también en ese mismo estudio también lo he leído. Entonces, no sé si existe realmente algún plan específico de empleo o estáis firmando convenios con empresas para que incorporen laboralmente a personas trans. Pues de hecho, fíjate que en México no se sabe de estos contratos que puedan existir o incluso dentro de del mismo gobierno. El problema que tenemos, sí es cierto, estamos dentro de las estadísticas, los empleos que nada más corresponden a las mujeres trans es trabajo sexual, shows o estéticas. Tristemente, hay muchas compañeras a nivel nacional que terminan su carrera, pero porque en sus estados no tienen la identidad jurídica y no pueden justamente ejercer. Aparte de que el hecho de que seamos mujeres trans complica también para el hecho de ir a pedir un trabajo, porque la gente no ha entendido, insisto, al final somos personas, tenemos las mismas capacidades que cualquier persona. Lo único que nos diferencia es que nosotros justamente nacimos, en mi caso, nací en un cuerpo de hombre y estoy haciendo la transición a mujer. Nada más es respetar y por esas cuestiones no se tienen los trabajos. Tristemente, de verdad, desde la parte institucional, ayer se lo decíamos al secretario de gobierno en el estado de Morelos, ¿cuántas personas trabajan, cuántas mujeres u hombres trans trabajan en la Secretaría de Gobierno? ¿O cuántas trabajan en el gobierno del estado de Morelos? Ninguna persona trans. Entonces, tristemente, ese es el problema. Tendríamos que hacer algo y yo creo que es parte también del trabajo desde la coalición que tenemos que hacer en el grupo de compañeras trans, poder empoderar esta parte y sí buscar empresas incluyentes que puedan integrar a las mujeres y a los hombres trans. No sé si esta moda, porque como importáis lo peor de Europa, no sé si esta moda os ha llegado. Esto también para ti, Sammy. Aquí en España, últimamente han surgido muchas feministas que no consideran a las mujeres trans como mujeres y que os rechazan dentro de su colectivo de mujeres, ¿no? De su exclusividad de mujer, vosotras no estáis ahí incluidas. De hecho, hubo mucha polémica para el 8 de marzo, porque incluso había partidos políticos que no veían bien que las mujeres trans participasen en la manifestación del 8 de marzo. Y estamos hablando de mujeres que tendrían que tener una sensibilidad especial por todo lo vivido y por estar en la situación en la que están todavía con el patriarcado,
os tendrían que mirar con otros ojos, os tendrían que dar derechos y en cambio intentan quitároslos también. Yo no sé, espero que nos haya llegado este movimiento allí. Pues yo creo que sí nos llegó y nos llegó duro, porque sí tenemos muchas compañeras feministas que no aceptan que las mujeres trans somos mujeres, porque ellas todo lo basan en que si no tenemos matriz, no somos mujeres. Entonces, tristemente también es lidiar con estas compañeras y afortunadamente, digo, Norali es una de las integrantes es vocal por la Comisión Lésbica dentro de la coalición mexicana y obviamente que tenemos que hacer estas fusiones de trabajo para empezar por el respeto a todas las personas. Y esto es importante de verdad, que la gente, insisto, entienda, nacemos así, no estamos haciendo una situación incorrecta, porque esto es lo más tranquilo, porque nos han dicho lo que no tienes idea. Los grupos religiosos a nivel nacional, pelear con ellos esta situación también, aparte de las feministas, grupos, obviamente son algunos grupos de compañeras feministas que no nos aceptan a las mujeres trans. Híjole, es muy, muy complicado, pero aquí nada más insisto, yo considero y siempre lo he dicho, la base de todo es el respeto. Mientras yo no transgreda tu línea, tú tienes que respetarme, y si yo me asumo porque soy una mujer, respétame por eso. Y ya veo que importáis lo peor. Ahora sí que ya me reafirmo en que estáis importando lo peor y no se debería. Para apuntar un pelín más en este tema de derechos, lo hablábamos antes en privado. El tema de la reasignación de sexo, vemos que en Ciudad de México se está intentando o se ha presentado una propuesta para que sea un tema que se pueda hacer dentro de la sanidad pública, pero que todavía eso ni siquiera está aprobado. Yo no sé cómo está el tema a nivel estatal, si ya existe la posibilidad de que la sanidad pública financie o acoja estas operaciones de reasignación de sexo, o todavía estamos en la lucha con este tema. No sé quién... Sami, tú primera si quieres y luego Raimundo también nos explicará sobre este tema. Claro que sí. Bueno, de hecho, para México como país, en las 32 entidades, no tenemos todavía esta situación de que el Estado pueda hacer este cambio de sexo. Todavía no lo hay. Y como bien lo platicábamos en corto antes de entrar al aire, hay una propuesta por una diputada que justamente tiene que ver, si no me equivoco, con el partido donde pertenece Ray, y él te puede tal vez dar más información sobre esta propuesta que tienen. Pues Ray, adelante. Gracias. Bueno, yo primero quisiera hacer un comentario sobre lo que acaban de platicar. Creo que es muy importante que tratemos de socializar con las compañeras feministas un hecho que es incontrovertible. Finalmente, la violencia y la discriminación que afecta tanto a las personas LGBT como a las mujeres, pues proviene de un mismo origen, que son los constructos patriarcales, machistas, que nos lastiman a todas y a todos. Al final estamos hermanadas en una lucha en favor de los derechos humanos. Y bueno, evidentemente a mí también me sorprende el observar cada vez con más frecuencia la discriminación que las propias mujeres o algunas mujeres feministas expresan contra las compañeras trans, que bueno, más allá de ser trans, son mujeres. Es algo que tenemos que visibilizar y decirlo con todas sus letras. En cuanto a las... A ver, el Estado mexicano garantiza el derecho a la salud de todas y de todos los mexicanos. Hay avances muy importantes, por ejemplo, en cuanto a la lucha contra el VIH. En México, todos los mexicanos tenemos derecho, o quienes viven con VIH tienen derecho a tener acceso a su tratamiento antirretroviral de forma gratuita. Sin embargo, no hemos avanzado todavía en lo que toca a las terapias hormonales o de cambio de sexo. La realidad es que en todo el país, hoy por hoy, seguimos todavía en la lucha porque el Estado mexicano financie la asignación sexual. Y efectivamente hay una iniciativa ya en ese sentido por parte de una legisladora del partido de la
Revolución Democrática, del PRD, un partido de izquierda, a fin de garantizar justamente que el Estado mexicano se encargue de financiar esta clase de procedimientos tanto hormonales como quirúrgicos, ¿no? Sin embargo, todavía no se ha logrado, es cierto, estamos avanzando en ello. Otro tema también importante que tiene que ver con las poblaciones trans, tiene que ver con el asunto de las infancias trans, que también ese tema se ha avanzado particularmente en la Ciudad de México, y entiendo que hay la voluntad de llevarlo al Senado de la República. Entonces, bueno, estamos avanzando en varios frentes, amigo. Claramente la lucha todavía falta mucho por alcanzar el estadio que quisiéramos. Sin embargo, bueno, estamos avanzando en ello. Leía precisamente, lo hablaba con Sami antes de entrar, que en Ciudad de México sí que la infancia trans ya tiene los derechos como de autodeterminación, pero todavía no existe una ley estatal. No sé cómo se vive esa infancia trans. Aquí asociaciones como Crisalis y Euforia han hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo las familias de menores trans en España, un trabajo de quitarse sombrero. Yo admiro de verdad a Ana María Valenzuela de Crisalis Cataluña, a Carola, de presidenta de Crisalis España. Han hecho un trabajo espectacular. No sé si allí tenéis alguna asociación también de familias de menores trans que esté trabajando en ese tema. Sí, tenemos, claro, varias compañeras y compañeros que están trabajando en el tema. Tania, por ejemplo, Tania Morales, que es parte de la coalición y ha sido una gran impulsora de la reforma que justamente le garantiza a la infancia trans en la Ciudad de México el poder tener todos los derechos pues que tienen como ciudadanos mexicanos, como personas en este país. Sin embargo, insisto, todavía las resistencias son muchas. Otra vez, volvemos al mismo tema del resto de las legislaciones. La Ciudad de México generalmente es punta de lanza en este país, ¿no? Ahí se ha aprobado cualquier cantidad de cosas que después tardamos a veces quinquenios, décadas en replicarlas en el resto del país. Y otro ejemplo tiene que ver con las terapias de conversión que ya comentábamos hace rato. También en la Ciudad de México ya se logró prohibir expresamente en la ley las terapias de conversión. Ahora estamos en espera de que el Senado de la República pueda hacer lo propio a nivel nacional. Hay otros esfuerzos estatales, como en Jalisco, donde también se ha buscado prohibirlas, no han llegado todavía a buen puerto. Entonces, pues la realidad es esa, que tenemos un país disímil, un país con realidades diferentes, un país donde tenemos lugares como la Ciudad de México con avances muy importantes, tanto en materia de infancias trans, en materia de terapias de conversión y su prohibición, en materia de derechos en términos generales. Sin embargo, también tenemos estados como Guanajuato, por ejemplo, un estado conservador, donde incluso llevar los temas a los congresos resulta pues complicado o hasta peligroso. Norali nos pedía la palabra. Sí, bueno, me voy a ir un poquito atrás. Solamente quería comentar esta parte de que pues en la coalición mexicana y quienes integramos la comisión de lesbianas y todas nosotras las mujeres cisgénero no somos transfóbicas. Creemos que la mente y el corazón también son biológicos. Entonces, de hecho, incluso hay mujeres trans que son lesbianas y también es una problemática y una realidad que pues se invisibiliza en la población trans y nosotras le tenemos totalmente el apoyo y tenemos toda la fe en poder trabajar con ellas, ¿no? En hacer efectiva esta palabra. Norali, hablábamos también antes de empezar la charla de que ya ha habido una sentencia de dos madres lesbianas, ha habido una sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no sé, debe ser como el Tribunal Supremo de aquí, debe ser, que se les negaba en las Cortes provinciales, pero que ahora ya se ha admitido que pueda haber esa figura de las dos madres para un niño. Y yo pienso que eso, bueno, que es un avance que llega muy, muy, muy tarde, pero es un avance que ya ha llegado. Yo no sé si esto ya se puede considerar un éxito, si se puede trasladar de alguna forma ya a la vida cotidiana de las mujeres lesbianas en México.
Pues bueno, esa también es una de las problemáticas que vivimos como lesbianas, ¿no? O al momento de querer formar una familia lesbomaternal, el reconocimiento social y legal de nuestros hijos, pues adoptados o no, pues sí es un reto también de la sociedad conformada heteronormadamente, ¿no? Y pues, ¿por qué? Por el hecho de que no hay un hombre al momento de integrar esta familia, pues nos excluyen de este derecho. Actualmente creo y tengo entendido que solo se pueden reconocer en la Ciudad de México. Vamos otra vez al mismo tema que comentaba Raimundo, en la Ciudad de México, una ciudad pues muy progresista, y en los demás estados de la República pues nos quedamos cortos, ¿no? Ray, no sé cómo sabes tú si se puede avanzar más en este tema, si este tema será una realidad para todos los estados, o al menos se pretende que así lo sea. Mira, en términos jurídicos, de hecho, no hay limitantes para adoptar en cuanto a personas LGBT o parejas LGBT, incluso personas solteras LGBT. Es decir, como tal, cualquier persona puede ir y solicitar la adopción. En materia discriminatorio que no te dejaran hacerlo por ser una persona LGBT o una pareja LGBT. Aquí el problema radica en que para que una adopción se autorice, pues hay una serie de elementos que analiza un comité, ¿no? Elementos tanto económicos, elementos incluso de moral pública. Hay algunos códigos civiles que así lo marcan. Entonces, no te dice expresamente, no te prohíbe expresamente, ni te va a prohibir nadie que vayas y solicites una adopción. El problema es que quienes integran estos comités de adopción en muchos estados, pues son personas a veces incluso vinculadas con las iglesias que anteponen sus prejuicios y sus principios religiosos, ¿no?, al bienestar superior del menor. Es un tema que ha generado mucha polémica. Insisto, no hace falta como tal una modificación a la ley porque no está prohibido y de hecho cualquiera podemos hacerlo. Lo que tenemos que hacer es cambiar los protocolos que rigen a estos comités, que en muchas ocasiones son comités que determinan las adopciones de forma, ¿cómo te diría?, poco científica, por así decirlo. Claro, es que una cosa es lo que, y también lo leía en un artículo de, no sé si conocéis el periódico El País aquí en España. Sí, claro. Para el mes de junio hicieron varios especiales de países de Sudamérica donde explicaban la situación que percibíamos desde España de los diferentes colectivos LGTBI. Y una de las cosas que destacaban de México es que sobre el papel, que al menos sobre el papel, en los últimos 5 años se había avanzado mucho, sobre todo en Ciudad de México, en cuanto a derechos, pero que lamentablemente todos esos derechos se quedaban sobre el papel y que más allá de ese papel no se estaban desplegando precisamente las leyes que se estaban aprobando, que sí se aprobaban pero no se desplegaban y precisamente, y vuelvo a reiterar, como tú estás explicando, nadie te puede negar el derecho de adoptar, nadie te puede porque sería discriminatorio, pero sí que una vez que tú presentas tu formulario, y no nos vamos a engañar, en el momento en que tú rellenas tu formulario de adopción y ven que ese formulario es de 2 hombres o es de 2 mujeres o es de 2 personas no binarias que se quieren, sea de lo que sea, evidentemente si no les llega un formulario de una pareja heterosexual bien asentada, y pues seguramente ese formulario quedará el último. Entonces, es un poco una hipocresía, ¿no?, de esas leyes que sí están sobre el papel, ¿no? Aquí también, pero veo que en México precisamente destacaban eso, que se avanza, pero que se queda sobre el papel. No sé si tenéis esa percepción vosotros también, vosotras. Sí, totalmente. Mira, México, a México le gusta quedar muy bien hacia afuera, ¿no? Hemos suscrito prácticamente todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Mira, adelante. Cuando buscaba información de LGTBI de México, precisamente todo lo que encontraba encontraba un montón de páginas de lo que tú me estás diciendo, es decir, hechas desde la administración, sobre todo diciendo la cantidad de derechos que se habían adquirido en los últimos 5 años y, sobre todo, ya no solamente por esos derechos, sino poniendo en valor
que ya México tenía muchos más derechos en el colectivo LGTBI que Estados Unidos, que este era el artículo preferido. Este me salía constantemente, el de no, porque ya se ha superado los derechos del colectivo LGTBI de Estados Unidos. O sea, era como que interesa mucho filtrar esa información y que de cara, de puertas hacia afuera, de país hacia afuera, nosotros tengamos esa percepción que realmente os digo, nosotros realmente sí tenemos esa percepción. Lo único es que luego te llegan los transfeminicidios semana tras semana y empiezas a pensar que a lo mejor la información que nos están filtrando no es del todo la correcta. Pero... Sí, totalmente. Y es real. Por ejemplo, el tema matrimonio igualitario. A ver, es cierto que en México, la Ciudad de México fue la primera del continente americano que dio el paso adelante. Y es cierto que en México a nivel nacional ya es una realidad. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia de la Corte. Si yo quiero casarme mañana, puedo hacerlo, aunque el Código Civil de mi estado no lo permita. Creo que tengo que hacer. En cualquier consulado del resto del mundo, leí que en cualquier consulado mexicano del resto del mundo ya una pareja LGTBI se puede casar, que eso ya se aprobó, no sé si fue en septiembre del año pasado, y pensé, bueno, pues oye, es un gran avance. Lo que pasa que luego, fíjate, luego me planteé, pero esto es solamente, porque ya me hacía un lío con los estados, digo, pero esto es solamente si eres de Ciudad de México o ya es algo que se puede extrapolar a todos los estados, en cualquier consulado, en cualquier país del mundo. Mira, me ganaste, ya antes de darle el uso de la voz a Samantha, que ya no quiere hablar. Mira, coincido totalmente. Mira, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos un dicho que decimos, farol de la calle, oscuridad de la casa. Un poco es lo que pasa aquí en México. Efectivamente, si yo quiero casarme, puedo ir y casarme en la Embajada Mexicana en Madrid, sin problemas. O puedo ir a casarme en la Embajada Mexicana en Guatemala o en Nueva York, al consulado. Es más fácil para mí casarme como persona LGBT en la Embajada Mexicana en Santiago de Chile que en Zacatecas, donde vivo. ¿Por qué? Porque aquí en Zacatecas requiero un amparo de la Justicia Federal para que la autoridad local se digne a garantizarme mi derecho de matrimonio igualitario. Entonces, otra vez, vamos a lo mismo. México ha estado suscribiendo cualquier cantidad de tratados en materia de derechos humanos. Vamos, los suscribimos. Somos incluso parte de este grupo de países progresistas de Naciones Unidas que promueven los derechos LGBT. Sin embargo, cuando volteas a ver hacia dentro del país, te das cuenta de esas enormes diferencias. Te das cuenta que hay un México, el de la Ciudad de México, y otro México, el de Guanajuato o el de Yucatán, donde los derechos de las personas LGBTI no solamente no se han logrado aterrizar en las leyes locales, sino que la discriminación y en consecuencia la violencia prevalece. Y te dejo un último ejemplo de esta incongruencia tremenda del gobierno actual, incluso, hay que decirlo con claridad. El gobierno actual lanza una campaña de turismo LGBT hace unos meses. Y esta campaña tiene como centro el estado de Yucatán, un estado precioso, con cenotes, cerca de la Riviera Maya. Yo estuve con mi marido en enero. Sí, bueno, es precioso. Que nos dio la sensación de que precisamente estaban muy abiertos y ahora fíjate, seguramente sería porque somos turistas, pero nos dio la impresión de que estaban muy abiertos a la gente del colectivo. Sí, efectivamente. Te digo, lanzan esta campaña de turismo LGBT con sede en Yucatán, justamente unos meses después de que el Congreso de Yucatán votó en contra del matrimonio igualitario. O sea, no te puedes casar en Yucatán, pero eso sí, cuando quieres traer turismo LGBT, vengan a Yucatán y gasten aquí sus dólares o sus euros. Entonces, hay una incongruencia constante en la que vivimos en este país que tenemos que visibilizar, insisto, tenemos que documentar y tenemos que exigir con contundencia que todos esos tratados que México ha suscrito en el ámbito internacional y que ya están incluso en nuestra Constitución, pues se aterricen, carajo, de una vez por todas, en mejorar la calidad de vida de todas las personas. Oye, entonces, si no vuelvo de vacaciones al Yucatán, que mira que me lo estaba planteando, ¿eh? pero puedes ir al lado, a Quintana Roo, donde está Tulum, donde está Cancún. En Quintana Roo sí hay matrimonio igualitario. Digo, estas cuestiones raras. En Cancún se puede, pero unos kilómetros después cruzan la frontera y ya no se puede. Entonces, joder. Exacto, joder, estamos en un contexto complejo. Me lo voy a plantear en las próximas vacaciones. Quería hablar, Samantha, no sé si lo habéis leído, pero me hace especial ilusión
que nos esté viendo esta tarde Marc Ambroyer, a la que admiramos, queremos, apoyamos y desde Entenem la hemos tenido con nosotros, un estandarte de la lucha trans de este país, una persona que merecería una calle en cada una de las ciudades de España. Y Mar, de verdad, un honor que nos estés viendo esta tarde, que te queremos muchísimo y que tenemos muchas ganas de verte. Y dicho esto, Samantha, ¿querías comentar? Adelante. Gracias. Justamente lo que dice Ray es muy importante. Tal vez las noticias que ustedes llegan a ver es lo que los y les activistas es lo que hacemos. Estar exhibiendo estas notas a modo de que se vean los logros. ¿Qué pasa? Que tristemente muchas de estas cosas son vía amparo y no tenemos que entrar a los amparos. Lo que decían hace un rato del tema de la pareja lesbo-maternal, el último caso fue aquí en Morelos y se lo decíamos al gobierno de Morelos. Le decíamos, qué bonito que fue amparo y todo el rollo. ¿Por qué no lo hacen? Justamente para que el registro civil lo pueda hacer y no tengan que entrar las parejas ni lesbo-maternales ni homoparentales a tener que pagar estos amparos. ¿Por qué no lo hacen ya guiándose sobre modificación al registro civil para que puedan hacerlo? Eso sí sería justamente el avanzar, pero el mandarnos a hacer amparos para poder lograr en todo el tiempo, todo el proceso, porque estas chicas tardaron cerca de un año, año y medio en este amparo. Entonces, si realmente estamos avanzando, como bien lo decía Sheila Fontaine, pues que las leyes justamente las ejecuten. Y el problema que tenemos en México es que las leyes están de adorno. Yo creo que tenéis un problema todavía más grave. Y fíjate cuál es. Es un problema muy similar al que tenemos en España. Y es esa disparidad de leyes según el Estado. Y hasta que no se consiga que realmente haya una ley estatal que ampare todas esas leyes de los estados federales, va a ser muy difícil el poder seguir avanzando en derechos. Al menos pienso que tendría que haber una ley de mínimos estatal para que se pudiese aplicar en el resto del país, como nosotros tenemos aquí una ley de mínimos LGTBI, porque fue una ley avanzada en su momento, pero ahora se ha quedado ya como una ley de mínimos, porque nosotros hemos avanzado mucho más rápido que la ley y estamos esperando a que se apruebe una nueva ley. Y las comunidades autónomas, algunas van por delante de la ley estatal, pero hasta que no se apruebe una ley estatal, con las leyes de las comunidades autónomas no se pueden desplegar porque no existe una ley estatal y estamos capados en derechos también. Norali, que quería hablar, adelante. Para comentar que hablando y coincidiendo con Ray. Atento ahora, Cada vez que levantas la mano estoy atento, porque me han dicho, estate atento que Norali está levantando la mano, digo, ahora voy a solamente tener ojos para ella. En cuanto ella levante las manos, le doy paso. Sí, nada más coincidiendo con Ray en que, y no me considero, y me considero apartidista, pero definitivamente el gobierno actual sí se ha mostrado un poco como que incongruente con nuestros derechos. Acá en Sinaloa, yo soy de Sinaloa, el año pasado se llevó a votación al Pleno esta iniciativa del matrimonio igualitario, que fue rechazado por 2 votos solamente. Pero antes de esa votación se hizo una serie de gestiones, cabildeo, con todos los diputados, ¿no?, locales para poder llevar a cabo este logro. Y pues no se pudo. El punto es que antes también de esta votación se hicieron foros, consultas, etcétera. Y tengo entendido que próximamente, muy cerca, se va a volver a llevar a votación la iniciativa y están volviendo a hacer foros. O sea, no les bastó, pues. O sea, efectivamente vienen las votaciones, ¿no? Y ahí vienen las candidaturas, etcétera. Y se nota y es muy claro cómo están quedando bien en esta parte, pero pues con qué necesidad vuelven a hacer foros y con qué necesidad vuelven a consultar, ¿no? Si ya hicieron muchísimas. Bueno,
En fin, quería poner sobre la mesa esto, efectivamente, en Pero México... te volviste a presentar una tercera vez, Noralis, y una cuarta y una quinta, volverán a hacer foros y volveremos a las mismas porque hay una parte de la sociedad que no quiere avanzar lamentablemente no quiere avanzar con el resto de la sociedad. Entonces, durante mucho tiempo nos vamos a ver así. Me ha pedido la palabra Ray, pero para ir enfocando y finiquitando el tema, yo no sé si vosotros habéis estado confinados como hemos estado nosotros. Hemos estado 3 meses en casa sin poder salir por el tema del COVID. No sé si el confinamiento ha sido tan rígido en México. Sí que os tenemos que decir que aquí en España el colectivo LGTBI y sobre todo dentro del colectivo LGTBI los más jóvenes no aceptados y las más jóvenes y las más jóvenes no aceptadas en sus casas lo han pasado realmente mal por no poder ni siquiera salir y vivir en libertad. Y por otro lado, y desgraciadamente, me gustaría no tener que decir estas palabras, pero es la triste realidad que vivimos en España. Las personas trans que en un alto porcentaje tienen trabajos que no están reconocidos y no están regulados, se han quedado sin ningún tipo de recursos durante estos 3 meses porque no han podido ejercer sus profesiones, y ya me entendéis lo que os quiero decir. Se han vivido realmente situaciones críticas. Yo no sé si vosotros, aparte de lo que nos quiera comentar ahora Raimundo, agradecería también que cada uno de vosotras me pudieseis, ¿cómo habéis vivido este periodo de enfermedad, de pandemia, de situación extraña? Y si pensáis que ha afectado de alguna forma también allí en México de una forma tan negativa como aquí en España. Yo tengo el micrófono abierto, así que yo voy a empezar, plebe. Venga, adelante. Bueno, en lo personal, yo lo viví muy tranquila y muy a gusto porque tenía mucho trabajo y se me bajó un poquito el trabajo, entonces yo estuve relax, pero sí hay estadísticas y hay algunas muestras que en el ámbito familiar, pues esta pandemia pues ha dado mucho que desear a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, porque hay mucha discriminación dentro del seno familiar, ¿no? Al grado de que muchas y muchos pues han tenido que huir de sus casas, en primera, en segunda, se han fundado casas de refugio para nuestros jóvenes LGBT que pues se salen a causa de esto, del rechazo de sus padres o de su familia, e incluso en las redes sociales han estado denunciando algunos pues esta discriminación que viven por parte de sus padres, incluso pues les han golpeado. Entonces creo que ha sido una pandemia pues muy lamentable para muchos de nosotros, de nosotras, y pues es una lástima, porque lo que buscamos siempre en un seno familiar, con nuestros padres, con nuestros cercanos, pues es la aceptación, es el amor, es la solidaridad, la sororidad con nuestras hermanas, con nuestras madres, y pues tristemente, ¿no? Nosotros, fíjate, cuando nos confinaron, Samantha, hemos visto tu casa, pero estabas en privado. Yo la estaba viendo y estaba diciendo, estoy viendo la panorámica de la casa de Samantha. Estoy viendo la panorámica de la casa de Samantha. No, perdón, debo decir que tuve que salir corriendo de donde estaba porque estoy justamente en SEAT, aquí en Morelos, en una reunión que me salí para la entrevista. Y vengo corriendo porque se me iba a acabar la pila. Perdón por la distracción. A mí me ha encantado verlo todo. Comentando este tema, nosotros en el confinamiento nunca habíamos vivido una situación como asociación, ¿no? De gente que nos escribiese, de gente que lo estaba pasando mal en casa, que necesitaba hablar con iguales. Durante un tiempo nos planteamos el hecho de dejar de hacer activismo porque pensábamos que la situación era tan crítica. Espera, que aquí hay un eco y lo quito. La situación era tan crítica que nos parecía frívolo incluso el seguir haciendo activismo con la cantidad de fallecidos que había, pero nos dimos cuenta que era totalmente necesario el seguir haciendo activismo precisamente por toda esa gente que estaba en casa y que lo estaba pasando realmente mal y que tenía que tener
a alguien como referencia, cuanto más cercano mejor, para poder seguir en contacto y no hundirse. No sé, Samantha, cómo lo habéis. Mira, Samantha se ha ido ahora, se le ha caído la pila. Y a Raimundo se le ha caído la pila también. Mira, no, está ahí. Yo aquí estoy, pero no sé por qué no me veo. No sé algo qué ha pasado aquí con la cámara. Arreglamos la cámara. Déjame intentarlo otra vez. Sí, de hecho me cortó, a Samantha. ¿Cómo habéis vivido el confinamiento para todas las personas trans? Pues mira que ha sido muy complicado porque, como te lo dije a un principio, es un tema de que la población trans, sobre todo el tipo de trabajo que tiene, y aún así hay compañeras que se dedican al trabajo sexual y aún así estuvieron en la calle. Qué triste que la sociedad también no pueda entender eso, pero es que de verdad es la única forma o el único medio de donde pueden estar. Entonces, complicado sí, apoyos mínimos de algunas organizaciones o autoridades que se pudieron dar a algunas compañeras y, híjole, aquí bien dice Mau, 3 meses. En Morelos, que yo tenga entendido, ya vamos cerca de los 5 meses que estamos complicados con el tema y todavía creo que seguimos en semáforo rojo en Morelos. Entonces, sí es muy, muy complicado. Y de verdad, también esta parte yo creo que ha mostrado el tema justamente desde las autoridades tendrían que ver a la población trans. Mira, nosotros hay como una corriente en España que es el regulacionismo de las personas que se dedican a la prostitución. Yo creo que justamente en esta pandemia, y esa es una opinión personal, como Javier Villena, no quiero decir que sea una opinión de Entenen porque algunas socias se me comerían. Pero yo creo que esa situación, si hubiese estado regulada o mínimamente regulada, al menos esas personas hubiesen tenido el derecho a una prestación durante estos 3 meses de pandemia. Ellas se han visto sin ningún derecho a ninguna prestación precisamente porque les negamos el derecho a regularse. Y se han vivido situaciones trágicas. Hablábamos con Federico Armenteros de la Fundación 26 de diciembre, que ellos se han dedicado a proveer en Madrid alimentación sobre todo a personas trans que se dedicaban a la prostitución porque realmente no tenían ni para comer. Si esa situación se hubiese regulado mínimamente, no estaríamos hablando de situaciones tan trágicas como las que se han vivido. No sé, Raimundo, vosotros, ¿cómo valoras esa situación? Sí, bueno, en México no tuvimos un confinamiento forzoso como lo vivieron en España, ¿no? Aquí más bien fue un autoconfinamiento a partir de una serie de sugerencias o recomendaciones por parte del Estado. Sin embargo, la realidad es... Ay, se nos fue. Ay, no, ahí estás. ¿Sí estoy ahí? Ya, perdóname. Pues estoy en mi teléfono, no traje la computadora y... No pasa nada. Pero vale, ya está. Te decía, acá no tuvimos un confinamiento forzoso. Sin embargo, pues claramente la actividad económica se detuvo, sí se obligó al cierre de negocios y esto ha provocado una terrible recesión económica que está afectando sobre todo a las poblaciones históricamente vulneradas, entre ellas, por supuesto, las poblaciones LGBTI y particularmente las poblaciones como la trans, que son las que históricamente además están más lastimadas. En México, además hay que recordar, no tenemos, si bien hay una serie de programas sociales, apoyos del gobierno, no hay como tal una renta básica universal o un seguro de desempleo como lo tienen en España. Entonces, imagínate, eso ha generado una serie de problemas en la gente que pues evidentemente no ha podido dejar de trabajar, no ha podido dejar de tratar de buscarse la vida y eso pues también se ha traducido en un incremento tremendo de contagios. Hoy México es el 4º país del mundo con más contagios, después de Estados Unidos, Brasil y la India. Entonces, bueno, claramente, insisto, por una parte la recesión económica que ha afectado tremendamente a las poblaciones y por otra parte el reto de salud pública, porque buena parte de los recursos públicos en materia de salud se han tenido que dirigir a el tema sanitario de la pandemia, dejando quizá en un segundo o dejando de lado otros padecimientos y otras circunstancias que también hay que atender. Y un ejemplo de esto son los exámenes, por ejemplo,
de quienes viven con VIH, los exámenes de CD4, exámenes de carga viral, que no se están llevando a cabo como deberían ser en las estaciones de salud pública. Entonces, ¿cómo hemos vivido la pandemia? Pues la hemos estado sobrellevando, pero claramente hay una afectación a nuestras poblaciones. Y en materia de discriminación y violencia, como bien comentadas, hay reportes increchento de la expulsión de jóvenes, sobre todo de sus casas, y no tan jóvenes también, que ante la recesión económica han tenido que volver al hogar familiar y que, bueno, esto conlleva una serie de dinámicas sociales muy complicadas. Y, bueno, para aprovechar que tengo el micrófono antes de que me entre otra llamada, yo quisiera abordar sobre lo que comentaba hace rato Nurali. Efectivamente, tenemos que seguir insistiendo en todo el país hasta conseguir que en las 32 entidades del país tengamos leyes que garanticen los derechos de todas las personas. Sin embargo, hay un tema central que creo que tenemos que avanzar, y lo digo con mucha claridad porque viene el próximo año, tenemos en México elecciones. Se va a renovar la Cámara de Diputados Federal, se va a renovar buena parte de las gubernaturas y congresos locales. Y se trata de la autorrepresentación. Yo creo que ya es tiempo de que las personas LGBTI participemos en política, que tengamos espacios de representación, que estemos presentes en los congresos y que podamos llevar nuestra agenda precisamente a esos congresos, como lo hacen ya los grupos ultraconservadores con su partido político, que también nosotros podamos hacer lo propio y estar en los lugares de toma de decisión para poder impulsar nuestra agenda directamente, dejando de o sin tener que depender de la buena voluntad o la generosidad de aliados o de aliadas que, como bien comentas, en ocasiones se ponen la bandera del arco iris y en ocasiones la ignoran pues por un contexto político electoral, ¿no? Totalmente. Se nos ha ido, Samantha se nos ha ido yo no la veo, no sé qué ha pasado, yo no sé si se ha quedado sin pila o en un momento volverá, pero ahí está en negro. Aquí estoy, de hecho aquí está. estoy. Te oímos, pero no te vemos. No sé qué rollo me botó la cámara, pero aquí estoy. Bueno, pues la tenemos como en espíritu. Ahí está. Antes de acabar, me gustaría solamente un último tema. No sé cómo vivisteis, o sea, yo tengo, fíjate, se me quedan todos estos temas pendientes, con lo cual va a haber que hacer otra charla, Luego, al final del todo de la charla, comentaremos bueno, pues la propuesta que nos habéis hecho a Entenem y que nosotros hemos aceptado encantadas de la vida, pero me gustaría saber cómo habéis vivido este orgullo, ¿no? Vemos que normalmente en México, al menos en Ciudad de México, porque ahora ya no me atrevo a decir, después de hablar con vosotros, no me atrevo a decir México en general, ¿no? Vemos imágenes aquí de cómo se ha vivido el orgullo en diferentes años con ese orgullo número 41, que es una cifra que al colectivo LGTBI de México, ese 41, pues fue una cifra especial en el 2019. Yo me he leído toda la historia del 41, que no eran 41, ¿no? Que eran 42, pero uno pagó su libertad en oro. Y bueno, no sé cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis sentido, el hecho de no poder salir a las calles o no salir a las calles o saliendo de otra forma. No sé quién quiere empezar. Nurali, venga, adelante. Bueno, ¿cómo viví yo el mes de junio, no? Para mí fue algo muy impactante porque efectivamente estaba esta cosa de la pandemia y no sabíamos, en los colectivos acá no sabíamos cómo, ¿no? Entonces, si en la Ciudad de México se hizo una marcha virtual por determinados días, 1, 2 días, no recuerdo muy bien cuántos fueron, acá en Sinaloa lo que nosotros hicimos fue una campaña de visibilidad permanente desde el 1 de junio hasta el 30 de junio. Participaron 77 activistas de todo el mundo, 67 eran mexicanos. Involucramos a 5 países, a 13 estados de la República, los cuales estaban representados. Sinaloa tenía 34 ciudadanos. De estas fueron 72 participaciones en 30 días.
entre charlas y expresiones culturales, más de 60 horas en vivo en Facebook, más de 93,470 reproducciones en vivo. Entonces, involucramos más de 50 organizaciones de la sociedad civil y los participantes por orientación sexual o identidad de género y características sexuales fueron 27 lesbianas, que aquí apoyé mucho esta parte de la visibilidad, que es la realidad pues, que vivimos, que ahorita mencioné, 19 gays, 14 drag queens, 3 hombres trans, 5 mujeres trans, 4 pansexuales, 2 personas queer y 1 persona intersexo, además de 7 personas, pues, aliadas que fueron, pues, heterosexuales o familiares, ¿no? De los que estaban como ponentes. Entonces, aquí en Sinaloa sí hicimos una chamba, la verdad, súper intensa y súper importante, donde abarcamos todo el abanico de nuestras poblaciones. De hecho, yo moderé la mayoría de los en vivos y sí fue algo, de hecho, yo creo que hasta ahorita no me he podido recuperar de lo cansado que fue para mí, pero fue muy reconfortante para todos y para todas, porque muchas de las charlas, de las realidades que contábamos eran, más que nada, en los comentarios se veían el apoyo positivo de las familias hacia quienes estaban visibilizando su realidad o su contexto. Y eso fue para nosotros muy gratificante. Nosotros lo que hicimos, en vez de visibilizar también las problemáticas, quisimos mostrar del por qué estábamos orgullosos, orgullosas, del por qué éramos parte de esta sociedad y lo importante que nosotros nos sentíamos de poder serlo, ¿no? Y creo que eso abonó bastante a nuestra sociedad sinaloense, más que nada, que es muy, pues, muy machista y muy conservadora. ¿Y vosotros, Raimundo? Pues acá igual, estoy en Zacatecas, un estado del centro norte del país. Igualmente hicimos nuestra marcha virtual, acabamos también de pasar el Festival Cultural de la Diversidad, igualmente en formato digital. Participamos en la marcha virtual de la Ciudad de México. Sobre lo que comentas de que no en todo México, si bien es un país, como te comentaba, disímil, donde no es lo mismo la realidad de una persona LGBT de Guadalajara, una ciudad grande, o de la Ciudad de México, con la de otras ciudades más pequeñas o estados más conservadores, la realidad es que también es que tenemos en todo el país activismo, y que prácticamente en todo el país tenemos marchas de la diversidad cada vez más concurridas, cada vez más festivas y cada vez más poderosas en términos políticos. Por ejemplo, aquí en Zacatecas, la marcha del año pasado, que todavía fue presencial, tuvimos alrededor de 10,000 participantes. Te hablo de una ciudad de 150,000 habitantes, la ciudad de Zacatecas. Entonces, hay presencia. Yo me quedo con la parte positiva. Yo creo que nuestras poblaciones son profundamente resilientes y a partir de la pandemia han aprendido también a reinventarse, a seguir con la lucha a partir de las plataformas digitales, a partir de nuevos instrumentos, nuevas herramientas. Y lejos de debilitarnos, creo que nos hemos fortalecido. Un ejemplo de ello es justamente la coalición. Hoy estamos aquí en vivo, Samantha desde Cuernavaca, Morelos, Norali, nuestra amiga Culichi desde Culiacán, Sinaloa, yo de Zacatecas. Y bueno, junto con nosotros hay otros 200 y pico activistas radicados en las 32 entidades del país. Y también ahora, a partir de este esfuerzo internacional, pues estamos sumando esfuerzos con organizaciones como la tuya, Javi, como la de Mar. De hecho, Mar estuvo hace unos días en otro evento como este, que organizó la coalición. Hemos ya generado hermanamientos con organizaciones en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Brasil, en buena parte del mundo. Y el esfuerzo justamente va en ese sentido, aprovechar esta coyuntura de pandemia para, con este pretexto, usar los medios de comunicación, usar las plataformas digitales, pues para fortalecer una coalición internacional, un esfuerzo global o cuando menos iberoamericano que nos ayude a impulsar nuestra agenda en cada rincón de habla hispana. Uy, se ha ido. Ay, has vuelto. Estás.
Perdóname, les decía, en un esfuerzo internacional, es lo que aspiramos justamente en la coalición, buscar aliados en todas partes de América Latina, en todas partes de Iberoamérica, y juntos empezar a definir una agenda común. Creo que es tiempo de ser solidarios, solidarias, sororarias entre las mujeres, y ojalá, ojalá que muy pronto podamos repetir este tipo de ejercicios, Javi. Ojalá. Tú has avanzado, nosotros era una cosa que nos dejábamos para el final, pero bueno, como estamos llegando ya al final, deciros que desde Entenem, solamente, en este momento solamente lo saben los socios, las socias y los socios de la asociación, lo de este tema del hermanamiento, que Mauricio nos envió el otro día la carta, que nos hace, no es que nos haga ilusión, es que la palabra ya no es ilusión, la palabra es que estamos tan orgullosos de poder hermanarnos con vosotros que no sabemos ni expresarlo. Yo le decía a Mauricio, digo, bueno, es que nosotros vamos a intentar que este hermanamiento no se quede aquí, no se quede en una simple carta, no se quede en un venga, va, que nos hermanamos y ya está, sino que tengamos un espíritu, ojalá, un espíritu de colaboración, un espíritu de trabajo conjunto, que sepáis que desde Entenem Santa Coloma, que no dejamos de ser una asociación pequeña, pero que trabajamos muchísimo, no os podéis imaginar. Nos tenéis aquí para lo que queráis, para lo que necesitéis, y que ojalá podamos en el futuro hacer muchísimas más charlas de estas, porque ahora que estamos hermanados, una vez cada cierto tiempo hay que seguir haciendo charlas. Está Norali, adelante. Mejor ya que pase la pandemia, bueno, ahorita que estamos encerrados, sí, claro, con mucho gusto, pero ya que pase la pandemia, pues como decimos acá en México coloquialmente, no, ojalá podamos cruzar el charco. Yo os voy a dar un anticipo de un tema, pero que no sé si debería. Tendría que preguntarle a mi marido si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Tenemos un planteamiento de que nuestras vacaciones, que son en octubre, estuvimos en enero, lo que pasa es que nos lo habéis hecho replantear, el tema, pero estuvimos en enero en Playa del Carmen, nos gustó mucho. Hay pocos países que desde España podamos viajar. Uno de los países desde donde España podemos viajar actualmente es México todavía, a no ser que cuando lleguen las vacaciones ya nos paren ahí y no podamos. Así que a lo mejor, y con un poco de suerte, en octubre seremos nosotros las que cruzaremos el charco. O sea que igual prontito esto no se queda en una charla virtual y nos podemos conocer, o al menos podréis conocerme a mí y a mi marido al otro lado del charco, y podremos compartir con vosotros en vivo y en directo. Ojalá. Está Samantha, que yo creo que está, pero no está. Samantha, ¿estás? ¿Hola? ¿Sí? Espera. ¿Ahora? ¿Samantha? A ver, ok, perdone, no sé qué pasa. Sí, aquí estoy. Estoy muy atenta a todo lo que dicen mis compañeros, a lo que estás diciendo. Vas a ser bienvenido en México. Qué triste que digo, la cámara ya se eliminó, pero bueno, aquí seguimos, y de verdad muchas gracias por esto, porque también es mostrar lo que bien decías en algún momento, que les llegan algunas noticias que se puede ver como que México tenemos, todos los derechos, todo en avanzada, y pues triste la realidad cuando hablamos les activistas y decimos que no es tan fácil. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta conversación. Pues no, de verdad que... espera, que te silencie porque si no sale un eco y me pegan la bronca. De verdad que muchísimas gracias a la coalición, muchísimas gracias Norali, Ray, Sami, encantados de formar parte ya de vuestras vidas como en Entenem Santa Coloma. Vosotros
desde esta semana, cuando hemos estado hablando con Mauricio y nos hemos estado intercambiando mails, vosotras, vosotras habéis pasado a formar parte también de las nuestras, afortunadamente. Volveros a repetir que muchísimas gracias por esa petición de hermanamiento. No sabéis lo felices que nos hacen, no os lo podéis imaginar. El año que viene cumpliremos 5 añitos como asociación. No ha sido fácil en una ciudad como en la que vivimos llevar a cabo todas las actividades que llevamos. No es fácil hacer, aunque os parezca extraño lo que os digo, porque igual también las noticias que se filtran de España al exterior están un poco distorsionadas, como comentábamos a la inversa. No es fácil hacer activismo en España todavía, no es nada fácil que te señalen con el dedo, y el hecho de haber estado trabajando estos 4 años para 5 que llevamos y que una coalición como la vuestra nos pida ese hermanamiento, pues para nosotros de verdad es importantísimo. Y si tenemos que hacer el esfuerzo, ya no solamente por vacaciones y porque tengáis unas playas maravillosas, sino que si tenemos que hacer el esfuerzo para cruzar el charco y venir a visitaros, os prometemos que lo vamos a hacer. Y lo mismo, si alguna vez cruzáis el charco y os venís para acá, que sepáis que aquí tenéis vuestra casa. Así que muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Lo he nombrado varias veces, pero me quiero reiterar a Mauricio por haber organizado esto de una forma tan impecable, por haberme puesto en contacto con vosotros tres, que es un lujo el poderos haber charlado con vosotros, al menos de esta forma online. Que miremos lo positivo de la pandemia, y lo positivo de la pandemia es que nos ha dado la oportunidad de estas nuevas fórmulas y de conocernos. Y nada, ya os dejo para que podáis decir una despedida final, pues a las personas de aquí de España que nos están viendo. A todos os daré imagen y a Sami le daré audio, ¿vale? Así que, Norali, si quieres empezar tú esa mini despedida, ahí vas. Sí, pues yo solamente quisiera despedirme y terminar con 2 frases que leí por ahí y me gustaron mucho. La primera es de Cecilia Navarro y dice, literal, hay que ponerlo todo de cabeza. Los héroes, los mitos, los valores, las creencias, los dogmas. Lo que tenemos hoy no nos alcanza para construir el mundo que necesitamos. Y la segunda es, las mujeres pertenecemos a todos los espacios de toma de decisiones. Y ese sí, no recuerdo de quién fue, pero lo leí por ahí y me encantó. Y aprovecho también para comentarles, y quiero meter un gol y un comercial, que este sábado en la plataforma de la Coalición Mexicana LGBTTI vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre las ECOSIG o terapias de conversión, que pues esperamos verles por ahí y poder pues compartir con ustedes. Mauricio nos dice qué lindo, abrazo amigo, gracias por todo, Xavi Villena. No solamente a mí, Mauricio, sino a toda la asociación. Tú me ves a mí que soy la cara visible, pero hay como mucho trabajo detrás que no veis, y así que muchas gracias no solamente a mí, que he sido tu interlocutor, pero a todos los socios, socias de Entenem que hacen posible que cada semana podamos hacer estas charlas. Ray, estamos contigo. Gracias, Javi. Pues yo me voy emocionado, muy contento. Efectivamente, como decía Víctor Madrigal, que es el experto de Naciones Unidas para temas justamente LGBT, él decía que en esos contextos de emergencia las desigualdades suelen ampliarse, la brecha de desigualdad se amplía, vemos una suerte de desigualdad con esteroides. Sin embargo, también creo, como bien tú decías, Javi, que es una oportunidad para ir estrechando vínculos. Yo me quedo con esta parte positiva, con esta buena fe por parte de ustedes. Yo sé que también en España tienen sus temas, sé que no toda España es Madrid o Barcelona. Sin embargo, también sé que la suma de esfuerzo nos puede llevar a buen puerto. Así que, pues nuevamente agradecerte, Javi, agradecerle también, por supuesto, a Mau, agradecerle a Norali, agradecerle a Sam y a todas y a todos los que nos siguieron. Ojalá podamos seguir en este esfuerzo colectivo
en este esfuerzo solidario, empático, y que, bueno, al final del día logremos el objetivo común, que es el garantizar que todas las personas en cualquier parte del mundo tengamos todos los derechos. Te mando un beso, Javi, desde Zacatecas, México, y ojalá que podamos vernos muy pronto, ya sea de este lado o de aquel lado del charco. O de aquel lado. Y acabamos con un segundín con Sami, si nos está escuchando. No lo sé. Ay, Dios mío, yo no sé si está o no está. Si nos escucha. Aquí sigo. Me haces de sufrir. Oye, sí, no sé qué pasa, tanto que me arreglé para esta entrevista y ve, pero bueno, oye, no, de verdad, muchas gracias, gracias por esta hermandad, como bien lo dice Ray, con España, el tema de estar presente representando a la coalición de diferentes acrónimos. Lo importante, yo considero que el desafío principal en México sería la necesidad de un cambio cultural, que más allá de su condición legal, se logre el respeto de la sociedad e identidad jurídica en todo el país. Yo no sé quién escribió lo que voy a decir, pero lo asumo como propio. Dice, en nuestras diferencias está nuestra fuerza. Y de verdad es justamente lo que tenemos que mostrar a la sociedad, que eso que ellos ven diferente es lo que nos hace fuertes y por lo que hoy estamos en esta charla. Muchas, muchas gracias, Javi, Norali, Ray, mis amores, gracias. Y aquí estamos desde Cuernavaca, Morelos. Como todos habéis acabado con una frase, me vais a permitir que yo acabe también con una de Juan O'Gorman. México para mí representa el amor, la paz y todo aquello que es magnífico y maravilloso en el mundo. Sois maravillosos, de verdad. Así que gracias, Norali, gracias, Raimundo, gracias, Sami. Sois de verdad maravillosos. Enhorabuena por vuestro trabajo. Mira, me sale el eco de Sami, me sale. Enhorabuena por vuestro trabajo. Mucha fuerza. Adelante con todo y para todo lo que necesitéis, pues aquí nos tenéis. Un abrazo enorme y 1.000.000 de gracias. Hasta muchas gracias. Viva España y viva México. Chao. Gracias, bye. Gracias. Chao, gracias.